Muy buenos días, bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de primera página en televisión, donde analizamos la economía digital con mirada crítica y contexto global. Cerramos la semana con un mercado cripto a la defensiva. Bitcoin cae por debajo de los $102,000. La aversión al riesgo domina las bolsas y en Washington el cierre del gobierno estadounidense amenaza con frenar la ley que definirá el futuro de los activos digitales. Mientras tanto, el debate sobre la neutralidad financiera se enciende con la decisión de Circle de permitir la compra legal de armas con USDC y desde Bruselas la Unión Europea evalúa retrasar la aplicación de su ley de inteligencia artificial ante la presión de Washington. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto cierra la semana con pérdidas generalizadas. Bitcoin retrocede hasta los $100,659 y las principales altcoins acompañan la caída en un contexto de incertidumbre global y corrección en las bolsas tecnológicas. Bitcoin cae un 0,8% en las últimas 24 horas y acumula un descenso de casi 8% semanal. Con ello, la criptomoneda más grande del mundo registra su segunda semana consecutiva en rojo y retrocede más del 20% desde su máximo histórico en octubre. El enfriamiento del apetito por riesgo sumado a un desplome en las acciones tecnológicas golpea directamente a los activos digitales. La situación se agrava con el cierre del gobierno estadounidense que ha paralizado varios indicadores económicos claves. En paralelo, los datos de empleo privado muestran un aumento de despidos en octubre, lo que refuerza las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre. Aún así, el sentimiento sigue siendo de cautela. Bitcoin se mueve dentro de un rango volátil mientras Donald Trump insiste en que su administración quiere convertir a Estados Unidos en la superpotencia del Bitcoin y prepara nuevas medidas favorables para el sector. Entre las principales altcoins, Ether se mantiene débil alrededor de $3,350 con una pérdida de más del 13% en los últimos 7 días. XRP cae en torno al 11%, BNB retrocede 12% y Solana se decae el 9%. Solo algunos activos muestran resistencia. Cardano sube levemente y Dogecoin avanza un 1,5%, impulsado por la expectativa del ETF que podría aprobarse antes del fin de este mes. Entre las monedas estables, Tether y USDC se mantiene en torno al dólar, mientras Dogecoin resiste con leve alza intradia al 0,9%, aunque acumula pérdidas semanales del 11%. La capitalización total del mercado cripto se ubica en $3,8 billones, su nivel más bajo en 4 semanas, mientras el índice de miedo y avaricia marca 24 puntos sobre 100, señal de miedo extremo. Y en medio del retroceso general de las criptomonedas, los traders de Ethereum muestran un cambio de ánimo. Mientras el resto del mercado se mueve con miedo, la conversación en redes se volvió sorprendentemente optimista. Ethereum cotiza hoy cerca de $3,320 después de oscilar toda la semana entre $3,250 y $3,450. Aún así, el sentimiento alrededor del segundo activo más importante del mercado cambió de tono. Según la firma de analistas Sentiment, por cada comentario negativo sobre Ether hay casi 3 positivos, el nivel más alto de entusiasmo desde julio. Ese giro llegó tras un breve repunte que llevó al token a rozar los $3,500 el jueves, interpretado por muchos traders como una señal de que el activo podría haber tocado fondo. Sin embargo, Seidman advierte que el exceso de optimismo podría ser contraproducente. En los mercados cripto, cuando el entusiasmo crece demasiado rápido, suele anticipar una pausa o incluso una corrección. El fenómeno conocido como FOMO, el miedo a quedarse fuera de la subida,
puede llevar a compras impulsivas justo antes de un nuevo retroceso. El contexto general sigue siendo de cautela. Por lo menos el Crypto Fair y el Grid Index, que mide el sentimiento global del mercado, se mantiene solo 24 puntos sobre 100, como lo decíamos anteriormente, en un terreno de miedo extremo. Eso refleja un clima de tensión que afecta a casi todas las criptomonedas, arrasadas por las preocupaciones sobre la economía estadounidense y las fricciones comerciales con China. A nivel técnico, Ethereum enfrenta una resistencia en torno a los $3.500 y un soporte firme cerca de los $3.200. Si logra cerrar por encima de ese rango, los analistas prevén un avance hacia los 3.600, pero si cae por debajo podría devolverse a los $2.950. Los indicadores impulso se mantienen débiles, aunque empiezan a mostrar señales de estabilización. Pese al entorno volátil, la red de Ethereum mantiene una actividad de desarrollo muy alta, más de 1.400 actualizaciones semanales en GitHub y un 27% de su oferta total bloqueada en contratos de staking. Esto sugiere confianza a largo plazo, incluso en tiempos de miedo. Ethereum navega en medio del miedo global, pero su comunidad mantiene el pulso firme. Por ahora el mercado observa si ese optimismo temprano se convierte en impulso real o en una nueva corrección. Y Estados Unidos vive la parálisis gubernamental más larga de su historia, 36 días sin acuerdo en el Congreso, y esa crisis política tiene una consecuencia directa para el sector cripto. La ley que debía definirse en el marco regulatorio de las criptomonedas está hoy completamente detenida. El cierre del gobierno federal ya superó los 36 días y afecta a miles de empleados públicos, oficinas cerradas y programas suspendidos. Pero también congela el trabajo de los equipos técnicos que redactaban la nueva legislación cripto, considerada esencial para dar seguridad jurídica a las empresas del sector. Inicialmente, la ley sobre la estructura del mercado cripto debía aprobarse antes del fin del 2025. Hoy, tras semanas de bloqueo político y unas elecciones de medio término que fortalecieron a los demócratas, ese calendario se derrumba. La nueva mayoría en el Congreso complica las negociaciones presupuestarias y posterga todo el trabajo legislativo, incluido el marco cripto digital. La directora de la Blockchain Association, Summer Persinger, advirtió que la prórroga del shutdown incrementa significativamente los riesgos de un aplazamiento hasta el 2026. Muchos especialistas del sector público indispensables para revisar los textos técnicos están en licencia forzosa, lo que paraliza por completo los avances. Y en paralelo, desde la Casa Blanca, el asesor presidencial para activos digitales, Patrick Witt, mantiene una línea optimista. Dijo esta semana que el presidente Donald Trump sigue decidido a firmar la ley antes de que se termine el 2025, aunque reconoció que el contexto político lo hace cada vez más difícil. Según Witt, las reuniones con senadores republicanos y demócratas continúan, aprovechando que la parálisis administrativa deja más tiempo para el diálogo político. Sin embargo, en el consenso en Washington es que la ventana de oportunidades se cerrará en febrero del 2026, cuando las nuevas elecciones de medio término vuelvan a dividir al Congreso. Después de esa fecha, aprobar una ley bipartidista será casi imposible. Mientras tanto, la parálisis afecta a los reguladores. La SEC trabaja con personal mínimo y ha debido suspender el examen de 16 solicitudes de ETF cripto, entre ellas las de XRP y Dogecoin. Las empresas esperan una señal de reactivación para poder lanzar nuevos productos financieros. Fuera de Washington, las reacciones son mixtas. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, sostuvo que el Senado ya tiene un consenso en el 90% de las cuestiones relacionadas con las criptomonedas, pero reconoce que todo depende de que se levante el bloqueo. Por su parte, Gracie Shen, CEO de BitGet, ofreció una lectura más amplia a esta crisis. Dijo,
que demuestra la fragilidad del sistema tradicional y puede a largo plazo reforzar la idea de estructuras descentralizadas más resilientes. Con el gobierno de Estados Unidos paralizados, la industria cripto enfrenta una espera incierta. El tiempo corre y si el bloqueo no se resuelve pronto, la regulación que debía marcar el rumbo del sector podría quedar congelada hasta el próximo año. Y Dogecoin vuelve al centro del escenario. Bitwise prepara el lanzamiento de un ETF spot de Doge, mientras los grandes inversionistas aprovechan la volatilidad para mover posiciones. El resultado, un mercado dividido entre la euforia institucional y las señales bajistas a corto plazo. Bitwise confirmó que su ETF spot de Dogecoin podría debutar en un plazo de 20 días gracias a la regla de aprobación automática bajo la sección 8A, siempre que la SEC no intervenga. La firma busca replicar el éxito de los ETF de Solana, Littlecoin y Hedera, aprobados la semana pasada, lo que marcaría la primera entrada institucional para una moneda meme en Wall Street. Pero el entusiasmo del mercado no se refleja aún en el precio. Doge cayó 2,4% en las últimas 24 horas hasta $0,163, acumulando más del 11% de pérdidas semanales. En apenas 3 días, billeteras de ballenas movieron más de 1.000 millones de Doge, equivalentes a unos 440 millones de dólares, según datos on-chain de Whale Alert y Segment, en la semana de distribución más intensa desde octubre. Los analistas técnicos observan un patrón de ruptura, revalidación bajista. Dogecoin perdió su soporte del 0,167 USDC y cotiza en un rango de 0,157 a 0,163 USDC, niveles donde se concentra la base del costo institucional. El RSI mantiene un torno de 40 puntos cerca de la sobreventa, mientras que el MACD muestra pérdidas impulsando negativo, lo que sugiere una fase de consolidación previa a un posible rebote. Si los toros logran recuperar los 0,167 en USD, los objetivos inmediatos apuntan a 0,172 o 0,180 USD. De lo contrario, una caída bajo el 0,157 abriría la puerta al nivel psicológico de 0,15 USD. Grayscale también presentó una versión revisada de su propio ETF spot de Dogecoin, iniciando una cuenta regresiva similar, y el interés abierto en derivados se mantiene estable tras una reducción del 12%. Para los operadores profesionales, esta pausa podría anticipar una compresión de volatilidad y un movimiento fuerte antes del vencimiento de contratos de mediados de mes. Más allá del análisis técnico, el caso de Dogecoin representa un cambio de paradigma. Por primera vez, la SEC evalúa permitir un ETF basado en un activo nacido como sátira, pero sostenido por una comunidad global y una capitalización superior a 23.000 millones de dólares. Para Bitwise y Grayscale, el desafío no es técnico, sino reputacional. Demostrar que incluso un meme coin puede tener un producto regulado y transparente. Y mientras el mercado cripto intenta estabilizar tras una fuerte corrección, uno de los bancos más influyentes del mundo apuesta por una recuperación importante. JP Morgan eleva su proyección para Bitcoin y estima que la criptomoneda podría alcanzar los $170,000 en menos de un año. En su más reciente informe, el equipo de análisis de JP Morgan sostiene que Bitcoin está significativamente infravalorado frente al oro. Según el banco, el precio justo de Bitcoin debería rondar los $170,000 dentro de los próximos 6 a 12 meses. El cálculo se basa en 3 factores principales. Primero, la fase de desapalancamiento en los futuros perpetuos ya habría terminado tras las liquidaciones récord de octubre. Los niveles de apalancamiento se normalizaron y eso reduce la presión vendedora. Segundo, la volatilidad relativa frente al oro cayó a los mínimos de 2 años. Bitcoin hoy consume solo 1,8 veces más riesgo que el metal,
lo que lo hace más competitivo como activo de reserva. Y el tercero, la diferencia de capitalización entre Bitcoin y el oro sugiere un amplio margen de revalorización, con 2,1 billones de dólares frente más a de 6 billones en oro. Bitcoin tendría que subir un 67% solo para equiparse. Aún con esta visión optimista, el banco advierte que la volatilidad seguirá alta mientras los inversores ajustan sus posiciones tras el colapso de precios de octubre y las persistentes tensiones geopolíticas. JP Morgan reafirma así su postura de que Bitcoin seguirá ganando espacio como alternativa al oro, especialmente en un contexto de tasas más bajas y de búsqueda de activos escasos. Y en Europa, la tensión entre innovación y regulación vuelve a escena. La Comisión Europea evalúa retrasar la aplicación plena de la Ley de Inteligencia Artificial, presionada por Estados Unidos y las grandes tecnológicas. Según el Financial Times, Bruselas prepara un paquete de simplificación que podría conceder un año adicional de adaptación a las compañías que desarrollan inteligencia artificial generativa, como OpenAI, Anthropic y Google. Esto incluirá un periodo de gracia hasta agosto del 2027 para el cumplimiento estricto y la aplicación de multas. La medida refleja un cambio de tono. Tras aprobar la primera ley de inteligencia artificial en el 2024, la Unión Europea busca ahora suavizar el marco para no frenar la innovación. Empresas europeas del sector clave, automoción, salud y finanzas, advirtieron que el cumplimiento inmediato implicaría costos de hasta 60.000 millones de euros en infraestructura y auditorías. Thomas Regener, portavoz de la Comisión, confirmó que se está trabajando en varias opciones, pero subrayó que Bruselas seguirá respaldando plenamente la ley y sus objetivos de seguridad. El aplazamiento tendría impacto directo en el ecosistema cripto y fintech europeo. Muchas plataformas basadas en inteligencia artificial para gestión de activos digitales y análisis de riesgo podrían disponer de más tiempo para ajustar a las exigencias de transparencia algorítmica. Sin embargo, los defensores de una regulación estricta temen que el retraso deje espacios para abusos o brechas éticas. Si la propuesta se aprueba el 19 de noviembre, Europa enviaría un mensaje claro. La regulación sigue, pero el ritmo marcará competencia global. El debate sobre la neutralidad financiera entra en una nueva fase. Circle, la empresa que emite el USDC, modifica sus políticas y autoriza la compra legal de armas de fuego con sus monedas estables. Hasta ahora, Circle, emisor de la moneda estable USDC, incluía en sus términos una prohibición expresa de cualquier transacción relacionada con armas de cualquier tipo, incluidas armas de fuego, municiones, cuchillos, explosivos o accesorios similares. Ahora, la empresa ha modificado esa cláusula para indicar que la prohibición se limita a transacciones con armas de cualquier tipo, únicamente cuando éstas contravengan las leyes aplicables. El cambio ha sido calificado por grupos defensores del derecho a portar armas y algunos legisladores republicanos como Cynthia Lummis y Bill Hartig como una victoria para la protección de la segunda enmienda de Estados Unidos. La medida abre la puerta a que USDC pueda usarse en transacciones vinculadas con armas siempre que cumplan la normativa aplicable. Lo que antes parecía estar prohibido sin matices, ahora se restringe únicamente a usos ilegales. La decisión divide opiniones. Por un lado, algunos la interpretan como un retorno a la neutralidad financiera de las monedas estables. Por otro lado, como una rendición ante presiones políticas que podrían condicionar la independencia de los emisores de tokens. En paralelo, la actualización ocurre en un contexto donde las monedas estables están cada vez más integradas en el sistema financiero tradicional, lo que implica que también quedarán expuestos a los debates morales y regulatorios que antes afectaban solo a las instituciones bancarias convencionales. Para Circle, este ajuste puede leerse como un movimiento estratégico.
adaptarse al entorno regulatorio y político mientras intenta consolidar a USDC como una opción relevante frente a competidores internacionales. Analistas del sector también señalan que este episodio refuerza una idea clave. Mientras la descentralización auténtica sigue siendo dominio de Bitcoin, las monedas estables avanzan, pero necesariamente bajo las reglas del sistema que originalmente aspiraban a sustituir. Y ahora vamos a un repaso rápido por las noticias rápidas que están marcando el pulso cripto en las últimas 24 horas. En América Latina, Binance amplía su presencia regional. Desde hoy permite la compra directa de dólares digitales en Argentina, Colombia y México. El objetivo es ofrecer a usuarios acceso a monedas estables sin depender del sistema bancario, en economías con inflación persistente y control cambiario. La medida podría acelerar la dolarización digital en la región y consolidar el rol de las criptomonedas estables como un instrumento de ahorro. Y en Estados Unidos, los resultados de Robinhood dejaron un sabor agridulce. Su negocio cripto facturó 168 millones de dólares en el trimestre, pero la cifra quedó por debajo de las expectativas. Analistas de JP Morgan describieron el informe como sólido, pero de calidad baja, ya que el repunte en utilidades se debió más a ajustes impositivos que el crecimiento real. El dato reaviva las dudas sobre la rentabilidad sostenible de los exchanges minoristas. En el terreno corporativo, los accionistas de Tesla aprobaron el nuevo paquete de compensación para Elon Musk, valorado en $1.000 millones. El 75% de los votos respaldó la medida, consolidando su poder dentro de la compañía y enviando una señal de confianza en el liderazgo, pese a críticas por concentración de control. Y desde el mundo tecnológico, Google Maps da un salto hacia la inteligencia artificial. Integrará el modelo Gemini, que ofrece rutas predictivas y asistencia conversacional en tiempo real. La actualización comenzará en Estados Unidos y Europa antes de expandirse a América Latina en el 2026. La incorporación de inteligencia artificial al ecosistema de Google anticipa nuevas sinergias con sistemas de pagos digitales y proyectos de tokenización de servicios. Bueno, el mercado cripto concluye la semana entre cautela y el reajuste. Bitcoin retrocede, las altcoins buscan suelo y la política vuelve a marcar el rumbo. Desde el bloqueo en Washington hasta el debate en Bruselas sobre la inteligencia artificial. En medio de todo, el mensaje sigue siendo claro. La economía digital no se detiene, pero avanza entre tensiones, regulaciones y ajustes que definirán su próxima fase. Así termina esta edición de Bit a Bit Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde lo complejo lo hacemos simple.